Uno de los libros que más ha impactado mi vida ministerial, mi vida como pastor, ha sido el libro Salvaje de Corazón. Es un libro que empezamos a estudiar con el teniente Julio Rojas. Ustedes la vez pasada lo escucharon a él predicar aquí. Y con él conocimos de este libro en un ministerio de hombres que empezamos hace unos años atrás. Aquí en la iglesia hicimos algunos años el ministerio de hombres. Y con él conocimos acerca de este libro y realmente impactó mi vida. Es un libro que, es más, yo no aconsejo solamente que lo lean los hombres. Es un libro excelente para los hombres, para aprender a recuperar esa hombría, ese corazón salvaje que debemos tener los hombres, porque el libro explica, el autor explica por medio del libro cómo los hombres hemos sido castrados, nuestro corazón ha sido castrado, ¿sí? Nos lo castra la mamá, la esposa, las abuelas, la iglesia misma se ha encargado de castrar el corazón del hombre. Así es que me encanta ese libro y me ha impactado de una forma positiva en mi ministerio pastoral. Ahora, no recomiendo solamente que lo lean los hombres. Si una mujer está junto con su esposo y pueden leer los dos el libro, vas a aprender a conocer un poco más el corazón de tu esposo. Salvaje de corazón. Y leo una parte acerca de este libro. Dice: en su viaje a convertirse en hombre, aquí también lo podemos adaptar a mujer, en su viaje a convertirse en hombre o mujer, todo niño lleva una flecha en el centro de su corazón, en el lugar de su fortaleza, puesto que así nunca se habla de la herida y aún más rara vez se sana. Todo hombre lleva una herida y la herida casi siempre se la ha hecho su padre. Muchos de nosotros hemos recibido de una o de otra manera una herida por parte de nuestro papá terrenal. Tal vez malas palabras, no palabras de afirmación. Tal vez muchos de nosotros en nuestros hogares no tuvimos un papá que nos diera unas palabras de afirmación, sino que al contrario, lo que hacía era desafirmarnos, desacreditarnos. Usted es un vago, flojo, perezoso, levántese a ver. Ese tipo de palabras hieren el corazón del hombre, el corazón incluso de la mujer. O tal vez agresiones físicas. Muchos de pronto tuvieron un papá que agredía físicamente a gran escala. La falta de tiempo es otra herida que podemos tener de parte de nuestro papá, una falta de tiempo entre padre e hijo. Suele suceder cuando el padre se ausenta del hogar a trabajar y no tiene tiempo para los hijos. Y cuando llega a casa, entonces llega a revisar las redes sociales, llega a ver la televisión, a ver el partido, a ver las noticias, y el hijo queda allí a un lado. Son heridas del tiempo, de compartir tiempo, de la falta de tiempo entre padre e hijo que nos causan los papás. Otra de las heridas podemos tal vez verla con la religiosidad. Cuando un padre es muy religioso, cuando un papá es muy religioso y empieza a vivir esa religiosidad dentro del hogar, entonces la religiosidad lo lleva a no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, esto es malo, todo es malo, y entonces termina uno como que, oye, ¿y entonces qué hago? Yo crecí dentro de una religiosidad donde el sábado no podíamos hacer absolutamente nada, pero nada, les estoy diciendo nada, solamente Biblia y música cristiana. En ese tiempo no era fuerte el internet, no existía prácticamente el internet, así es que no podía uno salir a jugar con los amigos en un día sábado. Eso era pecado, eso estaba mal. Esa religiosidad, comprar un pan en la tienda era pecado. Entonces esa religiosidad nos llevó como a decir, oye, entonces ¿qué hago? No puedo hacer nada. Cuando los papás son religiosos, entonces causan heridas en los hijos. El divorcio causa una herida en nuestros hijos, y una herida grande. Porque llega al punto, incluso yo he podido compartir con gente ya adulta que aún siendo adultos, en algún momento esperan
que papá y mamá vuelvan a estar juntos. Porque el divorcio causa una herida en los hijos, el abandono. Porque a veces no es solamente el divorcio. Hay parejas que se divorcian, pero siguen estando presentes para sus hijos los dos. Pero hay parejas que cometen el grave error no solamente de divorciarse, sino que ahora empiezan a abandonar a sus hijos, a ser ausentes de sus hijos. Y antes empiezan a pelear para ver quién de los dos se va a quedar con el niño, porque es que yo tengo también derecho a salir, yo tengo derecho a rehacer mi vida, entonces ¿quién se va a quedar con los hijos? Mira a ver, porque yo no me puedo quedar con ellos. Y los hijos empiezan a sufrir esto, y son heridas que empiezan a quedar desde nuestra infancia. Heridas por el abandono de parte de nuestros padres o de un padre. Entonces no solamente se divorcian, sino que abandonan a sus hijos. Y jocosamente es común hoy en día escuchar cuando estamos en reuniones de amigos, últimamente cuando salimos en las noches a comer algo con los de la iglesia, es normal que, es común, no es que sea normal, es común escuchar que alguien de repente se para y dice, bueno, como dijo mi papá, los abandono. los abandono. Y uno se ríe de eso, ya como que hasta lo volvió chiste, ¿sí? Hace poco vino mi familia de Bogotá y una de mis primas viene y dice, ya vengo, voy por el pan. Y el otro llega y le dice, eso dijo mi papá. No volvió. No volvió. Y entonces aprendemos de cierta forma a tomar esas heridas y convertirlas en algo jocoso. Pero hay una herida ahí que ha causado el padre por lo general. Así es que me puse a mirar un poco la historia. Me quise devolver un poco a la historia de Colombia. Nosotros en América, hace años atrás, siglos atrás, nosotros venimos de los indígenas. Pero cuando tú revisas la historia, Cami, tú no encuentras algo concreto. Es más, en el colegio no te enseñan acerca de cómo eran las familias en los indígenas. No se nos recalca esa parte de nuestros ancestros. Todo empieza desde que llegan los españoles a América. Desde ahí empiezan a enseñarnos en forma. Y cuando tú empiezas a indagar, cuando tú empiezas a escudriñar, cuando tú empiezas a investigar acerca de las familias en ese entonces, te das cuenta que los españoles venían y hacían asentamientos aquí en Colombia, en América, hacían asentamientos y entonces tomaban a los indígenas de esclavos y de repente el hombre quería satisfacer su necesidad de hombre y se acostaba con una mujer indígena y viene nuestra raza mestiza entonces y de repente el español tenía que decir, ya vengo, voy por el pan. Y se iba para España, regresaba y la mamá quedaba aquí sola, no con uno, con dos, con tres. Las familias eran grandes, pero papá abandonaba el hogar. Es más, no era papá, era el que puso una semilla simplemente ahí. Dicen algunos por ahí, era el donante, fue el donante simplemente. Y entonces vemos que eso viene arrastrando la historia de nuestro país. Hombres que simplemente fueron donantes y se fueron, regresaron a su país de origen, y las mujeres quedaron aquí con toda la carga. ¡Wow! Entonces me nació una pregunta. ¿Por qué la imagen del hombre es tan golpeada? ¿Por qué la imagen del hombre es tan golpeada? Si tú revisas las estadísticas en este momento y desde hace unos años, desde la pandemia hacia aquí, si tú revisas las estadísticas, la mayoría de suicidios que ocurren en nuestro país es de hombres más que de mujeres. Son más los hombres que se suicidan que las mujeres que se suicidan. ¿Por qué? ¿Por qué la imagen del hombre es tan golpeada, ha sido tan golpeada en nuestra sociedad? Porque contrario a eso, cuando tú vas y estudias la Biblia, encuentras algo muy diferente en algunos momentos de la Biblia. Y eso llama la atención. Por ejemplo, Abraham.
Dice, hay un versículo específicamente donde dice que Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac. En otras palabras, lo bendijo con todas sus posesiones. Todo lo que él tenía se le entregó a su hijo. Hoy en día vemos padres totalmente lo contrario. No quieren dejarle nada a sus hijos. Después de años más tarde, Isaac bendice a Jacob, a su primogénito. No, bueno, no era el primogénito era Esaú. Pero entonces está la bendición del padre hacia el hijo. Isaac bendiciendo a Jacob. Y más o menos 100 años después, Jacob reúne a sus 12 hijos y a cada uno les da su bendición, dice la Biblia. Entonces veo algo totalmente diferente en la Biblia. Es más, cuando Jesús se bautiza, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, dice que el cielo se abre, dice la Biblia, y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en quien me complazco. ¡Wow! Yo no sé a cuántos de ustedes papá les dijo eso. Este es mi hijo. En usted es que me complazco. Usted es la alegría de mi vida. Usted es la alegría de mi corazón. Y tal vez tocamos fibras en este momento, porque muchos de nosotros no recibimos esas palabras de afirmación de parte de papá. Por eso me hago la pregunta: ¿por qué la imagen del hombre es tan golpeada, ha sido tan golpeada a través de la historia? Entonces, encuentro una respuesta, y es que la imagen del hombre ha sido golpeada porque es la manera más fácil que tiene el enemigo de distorsionar la imagen de Dios. La imagen del hombre es tan golpeada porque el enemigo necesita golpearla, porque el enemigo necesita atacar al hombre. ¿Por qué? Porque en la Biblia tú encuentras que Dios se presenta como un padre. Dios es el Padre. Cuando Jesús ora, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Y a nosotros se nos ha dado el privilegio de ser llamados papá. El hombre es el que es papá. Por eso cuando una mujer que es madre soltera dice: es que yo soy madre y padre a la vez. No, tú eres padre, punto. Pero no eres madre y padre a la vez, porque papá, es un hombre. Y el enemigo necesita atacar la imagen del hombre. ¿Por qué? Porque necesita distorsionar la imagen de Dios ante nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, si uno de nosotros fue herido por papá en nuestra niñez y ahora escuchamos decir que Dios es nuestro Padre, entonces como que algo no concuerda. Como que, no quiero saber de Dios. Porque mi papá me causó una herida. Porque mi papá me hizo una herida, entonces yo no quiero saber de Dios. Y ese justamente es el objetivo del enemigo. El que tuvo un papá maltratador, por ejemplo, una persona que haya tenido un papá maltratador piensa que Dios es un Dios castigador y le cuesta entender que Dios es un Dios de amor y justo. ¿Justo? Si mi papá a mí me pegaba injustamente, si yo no cometía ningún error, era mi hermano el que me molestaba y venía mi papá y la descargaba toda contra mí, mi papá no era justo, y ahora me vienes a hablar tú a mí de que Dios es mi papá y que Él es justo. No quiero saber nada de Dios, no entiendo eso, no casan las ideas en la mente. El que tuvo un papá que lo abandonó, entonces esa persona cree que Dios lo ha abandonado en los momentos más difíciles de su vida. ¿Por qué? Porque papá abandonó. Entonces Dios también me abandonó. Otra, el que tuvo un papá ausente
piensa que Dios no oye sus oraciones y por eso debe esforzarse solo en solucionar sus dificultades. ¿Por qué? Porque papá nunca estuvo conmigo, porque papá nunca estuvo en esos momentos difíciles ayudándome, dándome la mano cuando más lo necesitaba. Entonces Dios es un Dios ausente. Es más, ni siquiera me escuchan. ¿No has escuchado a esas personas que dicen, es que Dios no me escucha? No, órale a Dios. Es que yo le oro, pero Dios no me escucha. Esa persona es una persona que tiene heridas de papá. Heridas que papá le hizo en su niñez. Y ahora no entiende esa parte. ¿Por qué? Porque psicológicamente, y tenemos 2 psicólogas con nosotros en este momento, psicológicamente hay algo que no nos deja avanzar. Hay algo en nuestro interior, hay una herida que no nos deja avanzar y no nos deja entender el rol de Dios. Por eso el enemigo empieza a atacar a los hombres, porque él necesita distorsionar la imagen que nosotros tenemos de papá para poder distorsionar la imagen que tenemos de Dios. Para no poder entender qué es lo que está haciendo Dios. Muchos de nosotros entonces tenemos una idea, tenemos una imagen distorsionada de Dios a raíz de esas heridas que nos hizo papá. Eso es lo que exactamente está buscando el enemigo. Y lo busca, ojo con esto, porque él no quiere que tú heredes la vida eterna. Por eso distorsiona la imagen de Dios, porque él no quiere que tú heredes la vida eterna. Capítulo 17 del libro de Juan. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 1 al versículo 3. ¿Lo tienen? Juan capítulo 17, versículo 1 al 3 dice: Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, escucha esto: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre la humanidad, escucha esto, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, uno de los secretos de la vida eterna es conocer a Dios. ¿Por qué Jesús dice conocer a Dios? Porque nuestra imagen, la imagen que nosotros tenemos de Dios está distorsionada, realmente ya no lo conocemos. La humanidad no conoce a Dios, no entiende cómo es Dios, no acepta cómo es Dios, porque el enemigo se ha encargado de distorsionar esa imagen de Dios. ¿Cómo lo podía hacer? Golpeando al hombre, maltratando al hombre, atacando al hombre. Entonces cada vez que un hombre recibe un ataque del enemigo y cede ante eso, la siguiente generación está distorsionando la imagen de Dios por las heridas que nosotros recibimos, por las heridas que nosotros le dejamos a nuestros hijos. Por eso muchos de nuestros hijos no quieren regresar a la iglesia, no quieren venir a la iglesia, prefieren irse para otro lado, porque Dios, mi papá en la iglesia, no. El enemigo no quiere que tú heredes la vida eterna. Y Dios no es un padre que desacredita o habla mal de sus hijos. Por eso, para conocerlo, tú tienes que leer la palabra de Dios. Es la única forma que tú puedes conocerlo realmente. No te enfoques solamente en lo que te dicen. Oye, tengo un mensaje de Dios para ti. Nada. ¿Sabes dónde está el mensaje de Dios para ti? La Biblia. Ahí tú vas a encontrar el mensaje de Dios. Estás buscando propósito en tu vida, estás buscando el mensaje. ¿Qué es lo que quiere
algo que tú quieras escuchar realmente de Dios, lee la Biblia, léela. Ahí tú vas a encontrar el mensaje de Dios para tu vida. Ahí es donde tú lo encuentras. No, es que la canción es súper bonita. Sí, chévere. Pero el mensaje de Dios está en la palabra de Dios. Y Dios no es un padre que desacredita o habla mal de sus hijos. Por ejemplo, cuando se le apareció a Gedeón, cuando se para frente a Gedeón, ¿qué le dice? Varón esforzado y valiente. ¿Alguno de ustedes, papá, le ha dicho eso? Es que usted es aguerrido, usted es fuerte, usted es valiente, usted es capaz. A veces no lo hemos recibido de parte de papá, pero Dios sí lo dice. Dios se le aparece a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Y cuando habló con Moisés, cuando se le presenta a Moisés por medio de la zarza, imagínate esto, porque a veces nos vamos solamente a la parte de la zarza, sí, y es cierto, la parte de la zarza, y a través de la zarza estaba allí Dios, y le dice a Moisés, quita tu calzado de los pies, porque el lugar donde estás es santo, y Moisés se lo quita y se va hasta allá. Pero piensa por un momento en esto, en una zarza donde está papá e hijo sentados hablando, donde el hijo es un hijo inseguro, donde el hijo cree que no es capaz, que tienes que buscar a otro hijo tuyo porque yo no soy capaz. Pero al contrario de eso, Dios empieza a hablarle a Moisés y le da un reto, le da una tarea que es un reto completo, y le dice, te lo doy porque tú eres capaz, porque yo sé que tú puedes. Ese es el papá que nosotros tenemos, ese es Dios. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, tú empiezas a encontrar un Dios diferente. Cuando le pidió a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo, ve y sacrifica a tu hijo, a Isaac. Oye, ¿cómo un papá va a poder pedir que sacrifiquen a otro hijo? ¿Qué tipo de Dios es este? Pero Dios lo hizo porque sabía que Abraham era un hombre obediente. Sabía con quién estaba hablando. Yo sé que tú me vas a obedecer. Yo sé que tú no me lo vas a negar. Y yo no voy a permitir que tú lo hagas. Hay sacrificios que a veces tú sientes que tienes que hacer y como que y me da miedo. Me da miedo hacer este sacrificio, me da miedo soltar esto. Tengo temor de soltarlo, pero Dios te está diciendo, suéltalo, entrégamelo. Vamos, dámelo. Y cuando tú estás a punto de soltarlo, Dios te dice, ya. Simplemente quería demostrarte que sí eres capaz. Quería demostrarte que sí puedes. Quería demostrarte que tú sí eres obediente, que tú sí me amas. Es un papá que nos confronta. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y están todos los discípulos allí reunidos en el aposento alto, y llega el Espíritu Santo y dice que no llegó suavecito, porque a veces pensamos que Dios llega así como la soledad solamente y te toca. No, cuando el Espíritu Santo llegó en ese momento, llegó haciendo un estruendo, dice, llegó haciendo bulla, llegó haciendo un estruendo, sonó algo fuerte, y entró en la vida de estos hombres y les dio poder. Ese es Dios, ese es papá, que llega con poder, con fuerza a tu vida y te da poder, te levanta con poder. Por eso a veces cuando yo llego y me veo con algunos de ustedes aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, y uno llega y los mira y están como, ¿qué pasa? Levanta la cara, ánimo, ánimo. ¿Por qué estás cabizbajo? Gózatela. Dios está contigo. No, la persona que está así, yo entiendo que tenemos problemas, yo entiendo que pasamos por dificultades. Eso lo entiendo, eso lo sé porque yo también las he pasado. Pero tampoco para que todo el mundo se entere. Para que todo el mundo que te vea diga, uy, este sí le está pasando, pero le está yendo, pero uy, yo no quisiera. No. Que la procesión se viva por dentro. Pero tú disfrútalo. Dice Pablo,
gozados en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes cómo es papá, mira todo lo que ha hecho con Gedeón, con Moisés, con Abraham, con los discípulos, que los llenó de poder, que les habló. Y ahí les estoy trayendo unos poquitos, pero si tú estudias la Biblia, vas a encontrar muchos más casos de Dios, cuando Dios le habla al ser humano, cuando Dios le habla al hombre y le dice, vamos. ¿Y tú crees que tú eres la excepción? A veces uno lee la Biblia y ve estas historias tan maravillosas y magníficas y dice, wow, bien por él. Pero eso no es conmigo. Ojalá, yo quisiera que Dios lo pueda hacer. Eres tú el que no estás dispuesto, eres tú el que no está abriendo el corazón, eres tú el que no está como ahí, Señor, aquí estoy. No, eso es en la Biblia, eso es la historia. Y entonces, sí, eso era en el tiempo antiguo, eso fue antes, ese era el Dios de antes. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no lo entendemos. Dios es el mismo y Dios está dispuesto a seguir haciendo lo mismo, a obrar de la misma manera en sus hijos. Pero debemos recobrar la imagen de Dios. Ese es nuestro Padre. Ayer, hoy y siempre. Yo recuerdo una canción de Marcos Vidal, en este momento estoy tratando de recordar la letra, pero hay una canción de Marcos Vidal donde habla justamente de eso. Antes, ¿ok? Ahora déjame hablarte. Y la canción es como si Dios estuviera en esa parte de la canción donde dice, ok, déjame hablarte ahora. Porque dice, ¿dónde están esos hombres como Elías? ¿Dónde están los sucesores? ¿Dónde están los amigos de Daniel? ¿Dónde están? Solo culpamos al Padre, porque es el objetivo del enemigo, echarle la culpa a papá. No es que por culpa de papá es que yo estoy como estoy. Es que si mi papá hubiera estado, es que si mi papá me hubiera hablado, es que si mi papá. Pero tenemos un Padre que está dispuesto a ayudarnos y no lo entendemos, no lo vemos así. Déjame terminar con esto. Algunos me dicen, pastor, es que yo no tengo papá. Es que estoy solo. Yo estoy solo. Yo no tengo papá. Porque papá murió, o porque tal vez no conocieron a papá, o porque papá abandonó, o porque realmente nunca conocieron a papá. Y se sienten solos. Y yo he hablado con personas así, me dicen, pastor, es que yo no tengo papá, yo estoy solo. Ok, déjame decirte algo. Tú sí tienes papá. Tú sí tienes papá. Un papá que no se compara con los seres humanos. Un papá totalmente diferente, porque nosotros los seres humanos cometemos errores. Los seres humanos fallamos, los seres humanos flaqueamos, los seres humanos caemos. Los seres humanos herimos, pero tú tienes un papá totalmente diferente que no se compara con nosotros. Ahora, esa herida la tienes que sanar. Sí, no la puedes dejar ahí. Esa herida la tienes que sanar. Pero ojo, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Tú no estás solo. El enemigo te quiere engañar haciéndote ver eso, que tú estás solo, que papá te abandonó, que Dios te abandonó, que Dios te dejó solo. Pero no es así. Dios está contigo, siempre ha estado contigo. Tenemos un papá entonces que es perfecto y recto, dice la palabra de Dios. Dios es un Dios perfecto y recto. Tenemos un papá que es perfecto y recto. Tenemos un papá amoroso y misericordioso. Tenemos un papá que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un papá que está dispuesto a salir en tu ayuda cuando más lo necesitas. Que te consuela cuando sientes que ya no puedes más. Ese es tu papá. Ese es mi papá. Ese es.
Yo quiero hacer un llamado hoy. Yo quiero hacer una invitación hoy. Porque si no, esto sería simplemente un monólogo sin propina. Un monólogo y ya. Agüita al menos, papá, regálame agüita que estoy seco. Yo quiero hacerte una invitación hoy. Porque si no hacemos una invitación, esto simplemente queda como un sermón más y como un monólogo. Yo ya tuve mi parte. Ahora es tu turno. Porque hay una invitación esta tarde. Muchos de nosotros hemos estado viviendo como unos huérfanos espirituales. Siendo las víctimas, sintiéndonos como víctimas, los abandonados, los olvidados, los castigados, los menospreciados. Muchos de nosotros hemos estado sintiéndonos, gracias papá, como unos huérfanos espirituales. Piensa en eso un momento. Huérfanos espirituales, siendo las víctimas de todo el mundo, siendo las víctimas de todo lo que vivimos. Pero yo quiero hacerte una invitación, y es precisamente a que dejes de vivir como un huérfano espiritual. Tú no eres huérfano. Tú y yo no somos huérfanos. Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido al espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tú y yo hemos sido adoptados por el mejor papá que puede existir. Tal vez papá terrenal cometió errores. Tal vez papá terrenal te causó una herida. Pero el Padre que está en los cielos está dispuesto a remediar esa herida que te causaron. El papá que todos tenemos, el que vale la pena tener con nosotros, es muy diferente. Entonces no se vale decir que estoy solo, no se vale decir que no tengo papá. No se vale decir eso. Tú y yo sí tenemos papá. Tú y yo tenemos un Padre que está en el cielo. Ese es nuestro Padre. Dios es tu papá. Tú y yo no hemos sido llamados a tener o a ser parte de una religión. Es una pregunta que a veces formulan mal. ¿Tú de qué religión eres? Tú y yo no hemos sido llamados a ser parte de una religión. Tú y yo hemos sido llamados a tener una relación con el Padre. Es muy diferente. Nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos una relación. Y esa es la invitación de hoy. Que dejes de sentirte como un huérfano espiritual. Que hoy puedas entender que el enemigo está buscando precisamente eso. Que tú te sientas así. Pero hoy tienes que romper con eso. Hoy tienes que acabar con eso, cortar con eso y decirle, Señor, yo te acepto como mi papá. Señor, yo ya acepto la adopción que tú has hecho en mí, en mi vida. Tú eres mi papá.
Perdono a mi papá por los errores que haya cometido, mi papá terrenal. A él, tú te entiendes con él. Pero yo quiero empezar a partir de hoy una relación contigo. Yo quiero que tú estés conmigo como papá. Yo quiero que me abraces. Yo quiero que me levantes. Tú no te puedes perder esta serie, ninguno de estos temas de esta serie, porque esto ahora está comenzando. Esta es la imagen de papá que tenemos que recuperar. Y sábado a sábado te vas a dar cuenta de cosas diferentes acerca de papá. Es el momento de recobrar esa imagen de Dios, de tu Padre, el que te está esperando, el que está con los brazos abiertos para recibirte, para abrazar, el que no te rechaza. En algún momento la religiosidad, yo recuerdo tanto que llego a una iglesia, a mi iglesia en ese tiempo, y de repente voy entrando, algo así, un poco vestido como estoy, en jean, camisa, y de repente un pastor me mira y me dice: ¿qué son esas fachas? Y dije: wow, qué bien. Porque él iba de saco y corbata. Y para él eso eran fachas, la forma en que yo estaba vestido, la religiosidad. Y yo: wow, heridas que te causan. Pero de repente conozco otra persona que me dice: ¿cuál es el problema con que vayas así a la iglesia? Piensa por un momento en papá y en un hijo. Y me decía: si tu hijo viene y viene orinado, viene con los pantalones orinados, viene sucio, viene llorando, y tú estás frente a él y tu hijo viene con los brazos abiertos para que lo cargues, ¿qué papá le va a decir a su hijo: vas y te bañas primero y te alzo? Jamás. No conozco un padre amoroso que haga eso. Cuando el hijo viene llorando, cuando el hijo viene sucio, esté oliendo a lo que esté oliendo, papá lo coge y lo abraza y lo alza y lo suba y lo alienta y lo consuela. Ese es tu papá, el que está viendo cada lágrima que tú botas, el que está dispuesto a consolarte, el que está dispuesto a levantarte. Ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento y habla con Dios. Esa herida que hoy tal vez recordaste de papá, entrégasela hoy a Dios. Dile: Señor, yo perdono a mi papá por esto. Yo quiero aceptarte hoy a ti como mi papá. Díselo a él en oración. Padre, una vez más estamos en este lugar. Algunos, Señor, esta tarde tienen lágrimas en sus ojos. Tal vez porque hay heridas de papá que hoy hemos recordado, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que estas personas que tienen lágrimas en sus ojos puedan sentir en este momento tu abrazo,
puedan sentir en este momento que tú estás con ellos, consolándolos, Señor. Padre, gracias. Gracias porque esta tarde estamos entendiendo que tú eres nuestro Padre, que tú no tienes comparación con nosotros los seres humanos. Gracias, Señor, por adoptarnos como tus hijos. Y quiero entregar esta iglesia en tus manos, Señor. Cada persona que está herida por el pasado, Señor, lo entrego en tus manos. Que ellos hoy, Señor, puedan entender que tú eres diferente, que tú eres el verdadero Padre, que tú estás con nosotros, siempre has estado con nosotros y nunca nos vas a dejar, Señor. Que ellos sientan tu amor en cada momento de sus vidas. A los que somos padres y hemos cometido un error y hemos herido a nuestros hijos, Señor, te pido que nos perdones. Perdona nuestra dureza de corazón. Perdona nuestra terquedad. Perdona nuestras decisiones, Señor. Y te entregamos a nuestros hijos. Ayúdalos a sanar, Señor. Ayúdalos a levantarse una vez más. Llénalos de tu amor, llénalos de tu poder, Señor. Entrego esta iglesia en tus manos una vez más, Padre. Escucha sus oraciones. Escucha sus plegarias, Señor. Escucha sus decisiones. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén.